Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio sobre series de Fourier, en este caso, que involucra el concepto de una función par o impar. De manera que vamos a hacer una breve descripción de lo que es una función par o impar. En el caso de las series de Fourier, sabemos que estas series de Fourier están descritas en una serie que se compone de funciones de seno y términos de coseno. Cómo estas funciones se comportan de manera par o impar, lo habíamos mencionado en la clase anterior, sabemos que en algún momento dado el seno o el coseno se va a anular. Pero en general, ¿cómo podemos identificar si una serie es par o impar? Aquí tenemos la expresión general. Decimos que una función es par cuando la imagen de x es igual a la imagen de menos x. Es muy importante tener en cuenta que esto se hace dentro de un intervalo, el intervalo de menos p a p. Por ejemplo, tenemos que la función x cuadrado es par. Ella sería par en todos los valores de x. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando describimos esto en un intervalo que no va de menos p a p. Hay casos particulares donde, digamos, si esto es cero, eh, la función no necesariamente es par o impar. Eh, Lógicamente uno entiende que es par, solo que en el intervalo no lo será en términos de una serie de Fourier, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una salvedad, pero vamos a ver un ejemplo similar a este concepto. Aquí podemos ver que entonces la función es par para cualquier valor de x, porque cuando hacemos n, esto sería n cuadrado, y para menos n, vamos a tener que es menos n al cuadrado, lo cual también es n a la 2. Aquí faltó el 2 de la n. En el caso de una función impar, lo que vamos a tener es una función que la imagen de menos x va a ser igual a la resta o al negativo de la imagen de x. El caso típico de esto igualmente es la función cúbica, la cual entendemos como una función impar para todo valor real, ¿verdad? Donde hacemos que menos x va a ser, o menos n, va a ser menos n elevado al cubo, que es lo mismo que menos n al cubo, ¿verdad? Por propiedades de las potencias impares. Y lo mismo para n, la función negativa o la negación de f, que nos da menos n al cubo, que es lo mismo que menos n al cubo. Bien, estos dos criterios los vamos a utilizar mucho porque dependiendo de si es par o impar, vamos a utilizar una de las dos partes de la serie de Fourier. Vamos a decir que vamos a tomar la parte de coseno o la parte de seno. Algunas propiedades importantes en las series en las funciones que son pares e impares es que el producto de dos funciones pares es par, o sea, la multiplicación siempre va a dar par. El producto de dos funciones impares es impar. Al mismo tiempo, el producto de una función par por una función impar va a darnos impar. Respetando un poco la idea del concepto de signo, ¿verdad? Cuando es más, da más, cuando da menos, da más. Pero en la idea de más y menos siempre da menos. En este sentido, entendamos que la función par siempre va a dar par por la multiplicación y la impar también va a dar impar por la multiplicación. Pero cuando tenemos una par y una impar, en ese caso tendríamos un resultado impar. La suma o resta de dos funciones pares siempre es par y la suma o resta de dos funciones impares es impar, ¿verdad? Finalmente, una función par se puede describir de esta manera. Lo que nos está diciendo es que en el intervalo de menos p a p, yo puedo, si la función es par en ese intervalo, puedo hacer que sea dos veces el intervalo partido de 0 a p. Aquí es importante considerar que p va a ser la longitud media del intervalo, ¿verdad? Y si es una función impar, en ese caso, el intervalo de menos p a p va a dar 0 completamente. Entonces, vean qué interesante es ese concepto. Lo podemos deducir fácilmente. Ahora, en términos de una serie de Fourier, cuando la serie de Fourier está ordenada en términos de cosenos, es decir, es una función par, entonces la función queda descrita de esta manera y los coeficientes numéricos a sub 0 y a sub n se calculan por medio de estas eh, expresiones, ¿verdad? 2 entre p, muy similar a la expresión original,
y 2 entre P igual aquí, pero el intervalo va a ir de 0 a P, ¿verdad? No el término general que habíamos visto de la serie de Fourier en A sub n y B sub n. En el caso de que la serie de Fourier sea impar, recuerden que decía que era 0 f de x, pero en el intervalo de 0 a P, no de todo, sino de A sub n y de, B, y de A sub 0. Si fueras impar, la serie de Fourier se puede calcular como B sub n por el seno. Y aquí también tendríamos la función a calcular, perdón, el coeficiente numérico B sub n de 2 entre P de 0 a P. Y igualmente se calcula con la expresión. Entonces vemos que ambas series, ambas partes se pueden calcular de manera independiente. Aquí lo que sí es importante entender es que este intervalo de 0 a P en la función impar daría 0. ¿Eso qué quiere decir? No que toda la función es 0, sino que en ese intervalo completo es 0. Por eso es importante ver que se puede expresar también en términos de 0 a P, dándonos la oportunidad de calcular la sucesión B sub n. Bueno, viendo esto, vamos a irnos entonces al ejercicio que queremos resolver para, para la condición de lo que estamos viendo de par o impar. Muy bien, ahora vamos a resolver este ejercicio que dice desarrolla la siguiente función en serie de cosenos o senos. Aquí tenemos una función interesante que está dividida en lo que se llamaría una función a trozos o de criterio de criterio partido o dominio partido. Entonces, esta función que tenemos aquí, lo que queremos primero es identificar si será una función par o impar. Hay algunas que están divididas a trozos que no necesariamente es par o impar. Vamos a definir eso primero para luego poder decir cuál de nuestras formas de la serie de Fourier podemos aplicar. Bien, para eso entonces vamos a hacer unos ejemplitos sencillos en los intervalos que nos permitan reconocer esto. Entonces, vemos que la función tiene un intervalo, ¿verdad? Un intervalo completo que va de menos 2pi a 2pi. En ese intervalo existen tres criterios diferentes, pero podemos analizar los valores de x que estén en ese intervalo. Entonces lo que queremos es ver si toda la función f será par o impar en todo el intervalo de menos 2pi a 2pi. Si no lo fuera, entonces habría que analizar a trozos ese pedacito y decir que la función es una serie de Fourier y se calcula. Evidentemente, porque estamos en la parte de par impar, nos debería dar alguna de las dos, entonces vamos a probarlo. Para eso podemos hacer ejemplos o ver en los intervalos. Entonces, tomemos valores en particular que nos pueden servir. Entonces, lo primero que podemos observar es en el primer intervalo, vamos a ponerle así, 1, menos 1, este es el intervalo 1, este es el intervalo 2 y este es el intervalo 3. Entonces, en el intervalo 1 voy a tomar, por ejemplo, el valor de menos 4. Entonces, menos 4 pertenece al intervalo, ¿verdad? Que va, y vean que está ahí abierto, de menos 2pi a menos pi, ¿verdad? Que es un valor entre menos 2 y 3,14. ¿Ok? En este caso, nosotros tendríamos que la imagen de menos 4, de acuerdo a la definición, es menos pi, o bueno, de acuerdo al criterio. Muy bien, ¿qué nos decía la función par? La función par, para que lo tengamos por aquí, decía o dice que f de x debe ser igual a f de menos x. Y por otro lado, la función impar nos dice que f de menos x debe ser igual a menos la imagen de x. Muy bien, viendo esa idea, entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ver si es par. Si fuera par, entonces la imagen de 4 debería ser igual, porque es el opuesto a menos 4, ¿verdad? El opuesto de 4 es menos 4, debería ser igual a menos pi. Pero 4 está en el intervalo número 3, o sea que su imagen es pi. Por lo tanto, vemos que esta no es par, ¿verdad? Entonces, con esto concluimos que no es par. Ahora vamos a ver si es impar.
hay funciones que no serían impares, pero digamos que tenemos que verificarlo. Entonces, para ver si es impar, diríamos, ok, la imagen de menos 4 es menos pi. Muy bien. Ahora, yo quiero decir que esto tiene que ser igual a la resta o al negativo de la imagen de x. Pero ya sabemos que la imagen de x es 4. Entonces, vamos a decirlo así. La imagen de menos 4, porque es el opuesto de, de x, ¿verdad? Mi x es en este caso menos 4. Entonces, el opuesto de menos 4 tiene que ser, al final de cuentas, f de 4. Ah, pero f de 4 es pi, ¿verdad? Y por otro lado tenemos lo siguiente, menos la imagen de mi imagen, o sea, menos 4. Vean que aquí estoy tomando, en el caso impar, estoy tomando que menos x, que x es mi término, ¿verdad? Porque es el que está en el intervalo que yo estoy analizando. Entonces, si mi valor de x es 4, aquí voy a decir que voy a tomar menos la imagen de 4 y la imagen de menos 4, y esto sería menos pi, porque la imagen de menos 4 es menos pi al estar en el intervalo que estamos analizando, o sea que esto es pi. Entonces podemos observar por aquí que esto y estos son equivalentes. O sea, podemos decir entonces que la imagen de menos 4 es igual a la imagen, al negativo de la imagen de menos 4, que es pi. ¿Ok? Entonces ya llegamos a ver que en este intervalo son impares. Entonces, el intervalo 1 es impar. Ponerlo así. Muy bien, ya tenemos un intervalo impar. Vamos con el segundo intervalo. El segundo intervalo es con x igual 2. Entonces, perdón, con x igual de menos pi a pi. Ahí no se aprecia muy bien, pero hay un menos. Entonces, en ese caso, podemos decir lo siguiente, lo mismo. Voy a tomar un término que esté en el intervalo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el 1. Bueno, ahí que es un x, voy a ponerlo así y voy a tomar el 1. Entonces, es un x que está en el intervalo de menos pi a pi. Y ese sí está cerrado, creo. Ajá, ese está cerrado. Entonces, agarremos más bien dos términos, porque vean que está entre cero, números menores a 0 y mayores a 0. Entonces, por ejemplo, la imagen de menos 1 en esto va a ser menos 1, ¿verdad? Porque es x, ¿verdad? Recuerden que aquí, en este intervalo, f de x es igual a x. ¿Ok? Y f de 1 es 1. Ya con solo esto vemos que la función no es par, ¿verdad? No es par, porque deberían ser iguales, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo aquí. F de x debe ser igual a f de menos x, pero no lo es. Entonces, no es par. ¿Significa que será impar? Bueno, vamos a probar. Entonces, ya sabemos, f de menos 1 es 1. Ahora, esto me dice que el opuesto de menos 1, ¿verdad? Es 1. Y eso da 1. Pero al mismo tiempo, la resta de la imagen de menos 1 va a ser menos 1, o sea, 1. ¿Verdad? Y igual si lo hago con el 1, ¿verdad? La imagen de 1 es tal y la imagen de menos 1 es 1, ¿verdad? Entonces, de esta partecita podemos ver que la función es impar. ¿Ok? Nos dio lo mismo. Entonces, esta es impar. Ya llevamos dos intervalos que son impares. Y el último, pues es similar, ¿verdad? En el último es de manera análoga. Aquí igual puedo tomar un intervalo, un término, que va a ser un x que está en el intervalo de pi a 2pi. Entonces, un x que está en el intervalo de
de pi a 2pi. ¿Ok? Entonces igual puedo tomar el mismo ejemplo. O sea, es decir, en este caso el 4. Ahora aquí es en la inversa. 4, que su imagen es pi. Y ya sabemos que la imagen de menos 4 es menos pi, porque está en el intervalo 1. Entonces no es par, ¿verdad? No es par. ¿Ok? Y por ende debe ser impar, y ya lo tenemos, digamos, en la lógica. Este me involucra que es la imagen de menos 4. La imagen de menos 4 está en pi, ¿verdad? Y menos la imagen de 4 es menos por pi. Entonces dan lo mismo, ¿verdad? Implica que f de menos 4 sea igual a menos la imagen de 4. O sea, es impar. Entonces, todo el intervalo o toda la serie es impar. ¿Ok? Entonces, podemos ver o comprobamos que f de x es impar en todo el intervalo. Y este intervalo, recuerden que es de 2pi, perdón, de menos 2pi a 2pi.